Desde que se tiene memoria, los seres humanos hemos creído en dioses. Y con el paso del tiempo muchas de esas creencias se van heredando sin cuestionamientos. Por eso es comprensible que muchos acepten los misterios sin creer que la mano humana está detrás. Hoy te traigo 3 historias de misterios que fueron resueltos. Creer o no, está en ti. Era un domingo de mayo, allá por 1964 en los fiordos de Solway. Jim Templeton llevó a su mujer Annie y a su hija Elizabeth de paseo, como tantas otras veces. Jim era aficionado a la fotografía y su modelo favorita era Elizabeth, que ese día estrenaba vestido. En aquella época la mayoría de las cámaras usaban rollos. Templeton realizó 3 fotografías, la que más le hacía ilusión era la de su hija Lizzie sosteniendo unas flores silvestres. Grande fue su sorpresa cuando al retirar las fotos, el encargado de revelado le comentó que alguien le había arruinado dicha fotografía, apareciendo en el fondo. Jim toda su vida sostuvo que no había visto a nadie más ese día en Borg Marsh, con vista al estuario de Solway en Cumbria. Estaban solos los 3 o eso creía. Su primer reacción fue llevar la fotografía a la policía. Ellos le dijeron que no había nada que pudieran hacer. Templeton entonces envió a Kodak los negativos para que descarten cualquier error humano o alteración. La empresa no solo confirmó la veracidad de la foto, sino que ofreció una recompensa a cualquiera que pudiera probar que la foto había sido falsificada. Nadie pudo probarlo. Cuando la fotografía llegó al periódico local fue cuestión de días que el frenesí mediático fuera a nivel nacional. Templeton empezó a recibir cartas de todo el mundo, y las teorías no se hicieron esperar. Iban desde que Jim y su hija eran psíquicos con poderes hasta llegar a la que más caló en la gente. Era un astronauta. Así fue nombrado y dada la fama. Jim comentó que fue visitado por 2 hombres, presuntamente del gobierno, que solo se identificaron con números. Los agentes 9 y 11 le pidieron a Jim que los lleve a la localización de la foto. Una vez allí, se despidieron y no volvió a saber de ellos jamás. Tras 60 años han habido infinidad de teorías, especulaciones y posibilidades. Aunque siempre la respuesta correcta suele ser la más simple, la obvia. Por eso mismo es que muchas veces se busca adornar un evento para hacerlo más llamativo, aunque generalmente no sea cierto. En el caso del astronauta de Solway, los avances en edición han permitido solucionar el dilema. Lo primero que hay que aclarar es que Jim Templeton nunca quiso engañar a nadie. Él, como muchos, siempre quiso saber quién o qué era eso detrás de su hija Lizzie. Todas las especulaciones nacidas desde ese momento fueron causadas en gran parte por la carrera espacial que por aquellos años estaba en su auge entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Solamente así se explica ese afán de encontrar un astronauta en medio de un fiordo en Inglaterra. Incluso hubiese sido más lógico el pensar que detrás de la niña había algún apicultor buscando abejas. Sería igual de llamativa la posibilidad, pero desde luego que mucho más lógica, incluso en la supuesta similitud en el traje. Ahora bien, la gran clave en la solución estuvo en la segunda foto que mostró Jim a la prensa, donde se puede ver a su niña pero además a su esposa Annie. Sabiendo entonces que Jim aseguró que solo estaban ellos 3, y viendo que en la famosa foto está detrás de cámara Templeton, en primer plano Lizzie, quien queda por detrás solo puede ser una persona, Annie. Durante décadas se descartaba esta opción por la misma razón que hoy podemos afirmar lo contrario. Se veía una persona o ser con traje y casco, todo de blanco. Sin embargo, al editar el brillo y contraste de la foto, podemos apreciar los rasgos del vestido de la esposa de Jim que vemos en la segunda fotografía. Esa es la verdad. Por supuesto que le quita todo el encanto que adornaba la historia, pero no hay que perder el foco de que lo importante siempre sea la verdad. Cada época ve lo que quieren ver. Por ejemplo, si Jim hubiera tomado su foto en 1864, la habría llevado a la iglesia espiritualista y hubieran dicho que mostraba un fantasma. Si pasase hoy, posiblemente se especularía con viajeros del tiempo o el siempre clásico extraterrestre. Al final el astronauta de Solway era, ni más ni menos que, Annie Templeton. Nick O'Donoghue, residente de Bandon, Irlanda, volvía en avión desde Austria cuando logró captar esta fotografía.
En ella se ve una forma humanoide de gran tamaño sobre las nubes. Cuando la compartió en internet, la mayoría, condicionados por el título y los mismos comentarios, veían al gigante reinando en las alturas. Pero por supuesto que no es así. Los más sensatos explicaron esta foto argumentando que se trataba del efecto combinado del vapor expelido por las torres de refrigeración de una central eléctrica y la presencia de nubes bajas. Se cotejó entonces la ruta de vuelo de dicha aerolínea y allí estaba la ubicación de la central eléctrica. Enigma descifrado. Fin al misterio del gigante. Este caso es más simple y a la vez útil para entender cómo trabaja nuestra mente muchas veces. La palabra clave aquí es pareidolia. Este es un fenómeno psicológico donde un estímulo, nubes, manchas, objetos, se percibe como una forma reconocible por el sesgo perceptivo. El cerebro de los humanos tiene la capacidad de organizar los patrones de luz y sombras de los objetos, y en base a la información visual que recibe, la relaciona con otra imagen. La pareidolia es común entre las personas y no es alarmante. De hecho, es un síntoma de que las conexiones del cerebro funcionan correctamente. De manera similar, nuestra imaginativa mente busca encontrar ovnis en luces en el cielo, o fantasmas en los rincones. Lo importante siempre será no dejarse engañar. Hablando de engaños, pasemos a la siguiente historia. Hace muchos años que salí de una camioneta del trabajo, en el bosque nacional y corrí hacia un ovni grande que brillaba intensamente y flotaba en el aire en la oscuridad de la noche de Arizona. Pero cuando tomé esa decisión profética de dejar la camioneta, dejé detrás algo más que a mis 6 compañeros trabajadores. Estaba dejando para siempre toda apariencia de una vida normal, corriendo precipitadamente hacia una experiencia inmensamente abrumadora en sus efectos. Tan devastadora en sus consecuencias, que mi vida nunca volverá a ser la misma para siempre. Declaración de Travis Walton extraída de su libro Fuego en el cielo. Dicha historia ocurrió el 5 de noviembre de 1975 cerca de Snowflake, Arizona. En ese entonces Travis Walton, de 22 años, realizaba trabajos junto a un equipo de madereros en el Parque Nacional de Sitgreaves. Según nuestros protagonistas, regresando de una jornada extensa de trabajo, observaron sobre el costado del camino una luminosidad flotando a unos 30 metros. Al principio creían que era un incendio, pero al acercarse notaron que era un platillo volador que emitía un agudo sonido. Contra toda lógica, Walton salió de la camioneta y corrió en dirección del extraño objeto. Una vez debajo, un rayo de luz apareció de pronto en la parte inferior de la nave y lo golpeó contra la tierra, dejándolo aparentemente inconsciente. Luego afirmó haber experimentado una clase de choque eléctrico que lo paralizó. Por su parte, los 6 compañeros de Walton no solo no fueron a asistirlo, sino que se alejaron en el vehículo. Cuando minutos después, supuestamente regresaron, no había señales de Travis. Inmediatamente sus compañeros informaron del incidente a la policía en el pueblo Snowflake, Arizona. La policía descartó de manera inmediata el relato y lo caratularon como posible homicidio por alguno o todos los integrantes del equipo. Es importante recalcar que varios de ellos contaban con antecedentes penales de menor relevancia. Durante 3 días se buscó a Travis Walton con todos los medios posibles sin encontrar ni una pista. Para el grupo, los 5 siguientes días fueron un infierno, siendo juzgados por la justicia y por la misma sociedad. El examinador profesional de polígrafo, miembro de la Asociación de Polígrafos del Estado de Arizona, Cy Hilson, escribió en su informe que habían dicho la verdad y comentó: "Lo único que les puedo decir es que pasaron la prueba". Si bien la prueba del polígrafo sirvió para quitar la presión policial del grupo, Walton seguía desaparecido. Hasta que en 5º día de su supuesta abducción, el teléfono sonó en la casa de los Walton. Del otro lado, a unos 25 kilómetros, estaba Travis, pidiendo ayuda en la cabina de una gasolinera. A partir de ese momento, la historia, real o no, de Travis Walton es la siguiente. Despertó en un cuarto parecido a un hospital con todo de metal. Tendido de espaldas, fue recuperando la conciencia lentamente, sintiendo mucho dolor en la cabeza y en el pecho. Dijo haber sido observado por extrañas criaturas con cabezas calvas de no más de 1,5 metros.
Travis describe a estas criaturas de apariencia muy blanca, sin cabello, sin pestañas ni cejas y con cabezas y ojos muy grandes, con narices, bocas y orejas pequeñas. Asegura haberse enfrentado a los seres que tras un forcejeo abandonaron la sala. Travis, temiendo que regresen, escapó a otra sala donde había una especie de proyección como de un mapa de estrellas y enfrente una silla. Allí se topó con otro hombre de apariencia humana, más alto, más grande, más musculoso, de pelo castaño rubio y ojos color avellana. Travis intentó hablar con este hombre sin éxito y lo dejó a las afueras de la nave en la que se encontraba. Cree haber estado aparentemente dentro de una gran sala o probablemente una nave más grande. El ser lo dejó entrar en otra sala donde otros humanos como el anterior mencionado, le pusieron una máscara de plástico sobre la cara y lo dejaron inconsciente. Cuando despertó, estaba en la ruta desde donde minutos después haría la famosa llamada. Casi 50 años después, Travis Walton sigue con su versión de los hechos como única prueba de veracidad. Mientras tanto, los escépticos y especialistas han expuesto algunos puntos dignos de conocer. Por ejemplo, en 1971, 4 años antes del caso, Travis Walton y su socio Carl Rogers se declararon culpables de irrumpir en las oficinas de Western Molding Company, robar cheques de la empresa, falsificarlos y luego cobrarlos. En el equipo maderero de 7 personas en el que estaba Travis, su jefe era el hermano mayor de Carl, Michael Rogers, de 28 años. Rogers estaba a días de incumplir el contrato, al punto que solicitó, y se le concedió, una extensión hasta el 10 de noviembre. No completar el trabajo podría dar lugar a una multa de $2.500 y a la descalificación de licitar en futuros contratos del servicio forestal. Cuando días después de vencerse el plazo, Walton desaparece, Rogers fue entrevistado. Lejos de hablar de la abducción, lo que declaró fue: "Este contrato que tenemos está muy retrasado. De hecho, el lunes se acabó el tiempo. No hemos trabajado en él desde el miércoles debido a esto, y por lo tanto no se hará. Ojalá lo tomen en cuenta". Para sorpresa de nadie, estos contratos forestales incluían una cláusula de caso fortuito que eximía a los contratistas que estaban en mora debido a circunstancias imprevisibles. Otra de las evidencias que salieron a la luz fue la del extremo fanatismo que Travis, su hermano Dwayne y su madre tenían por los ovnis. Al punto tal que habían dicho, según palabras de Dwayne a la prensa, que si alguna vez veían un ovni, inmediatamente se pondrían directamente debajo del objeto, porque la oportunidad de subir a bordo de un ovni sería demasiado buena para dejarla pasar. La película, que dice ser basada en el caso Walton, poco tiene de eso, ya que Paramount Pictures decidió que el relato de Travis era demasiado confuso y demasiado similar a otros encuentros cercanos televisados. Por lo que ordenaron a la guionista Tracy Torme que escribiera una historia de abducción más llamativa y provocativa. Están los que aseguran que es algo real por los resultados del polígrafo. En ese caso es vital aclarar lo siguiente. Dicho examen poligráfico al grupo maderero era para determinar si el equipo había matado a Walton, no investigar ovnis. Así, hicieron solo 4 preguntas, 3 sobre la violencia contra Walton y una preguntando si se observó un objeto inusual. La prueba más contundente para la mayoría de los escépticos fue que en los días posteriores a la afirmación de Walton sobre ovnis, The National Enquirer le otorgó a Travis y sus compañeros de trabajo un premio de $5,000 por el mejor caso de ovni del año. Una clara muestra que todo había sido planeado desde un principio para evadir responsabilidades y ganar dinero con una historia ficticia. Tras casi 5 décadas, Travis Walton sigue exprimiendo aquella historia. Creer o no, está en cada uno. Were you abducted by a UFO on November 5th, 1975? Yes. That answer is false.